tarde, sino antes orar para que Dios sea hablando a nuestras vidas. Padre Santo y bendito Dios, te agradezco, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente un miércoles más, Señor, poder reunirnos, Señor, a través de estos medios, Señor, para poder seguir estudiando tu palabra, Señor, que a través de este devocional tú nos hables, Señor, y que sea tu palabra, Señor, siguiendo restaurando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, que tu palabra es la que transforma, Señor, sana. Y te doy gracias, Padre, por la vida de mi esposo, que hoy es el que comparte esta tarde el devocional. Sé tu vida, bendito Dios. Guárdame, Señor, y te agradezco, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanitos que pudieron conectar anteriormente, lo pudieron ver esta tarde, este devocional, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues en esta tarde el devocional lleva por nombre Sal ya de la cueva. Y vamos a leer Primera de Reyes 19 del 7 al 9. La palabra de Dios dice así. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Buenas tardes, bueno, como dijo mi esposa, el devocional es sal ya de la cueva. Muchas veces hay situaciones que nos pegan, ¿verdad? Como seres humanos, o dolores. Quizá, por ejemplo, hay matrimonios que se están destruyendo y eso hace que pues queden paralizados y no puedan seguir adelante, ¿verdad? Como también puede ser que uno de nuestros hijos tenga una situación, un problema, y eso como padre nos duele, nos hace que, pues, en cierta manera, nos sintamos paralizados, ¿no? Pero la palabra dice que podemos ir al trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro, ¿no? ¿Y qué nos corresponde? Estar intercediendo por nuestros hijos, ¿no? Porque muchas veces, a los propios hijos, a los jóvenes, como se hablaba la semana pasada, eh, hay veces que se les consiente de más, ¿no? Yo no digo que no los quieramos, ¿no? Sí, pero tenemos que ser francos y decir, la palabra dice esto, la palabra. Muchas veces vamos a incomodar, ¿no? Pero nosotros tenemos que ayudarlos a salir de ese hoyo, a salir de esa cueva, ¿verdad? Nosotros necesitamos, por eso es la importancia de, como se decía el domingo, ¿no? De ser apartados para el Señor, para hacer uso exclusivo para Él y que Él nos ayude a salir de todo eso que nos está estorbando, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser enfermedades que ya nos acostumbramos a tener así, ya pensamos que es algo normal para nuestra vida y no es así. Vivimos en esa cueva oscura, ¿verdad? Que no nos deja ser sanos. Entonces, fíjese, ¿qué le está diciendo el Señor a Elías? Levántate, come porque largo camino te resta. ¿Cuánto camino tenemos de vida? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo de vida tengan nuestros hijos? Tampoco lo sabemos. Pero el Señor que se levantó él y fue y comió, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo cuando comió? Cuando se preparó, se volvió a meter en la cueva. Y muchas veces así nos pasa. Muchas veces el Señor, por su gracia y por su misericordia, nos saca de esa situación difícil. Quizá fuiste un hijo abandonado y eso te dolió y todavía lo tienes en el corazón. Y como pasa eso, ¿no? Comiste y bebiste y te volviste a meter a la cueva, a ese refugio donde no hay salida. Y el Señor en esta tarde te dice hoy como Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No te alimenté, no te di de mi palabra,
No te di de beber de mi espíritu. ¿Qué haces aquí? Tienes largo camino. Tienes largo camino para trabajar, para ir a predicar. ¿Qué haces aquí? El Señor no quiere que vivamos encerrados. No quiere que vivamos en depresión. El Señor quiere que seamos libres y que tengamos una vida en abundancia en Él. Entonces, estos versículos que acabamos de leer, para el cristiano evangélico, para el que se dice que es hijo de Dios, son versículos que a todos nosotros nos debe de ayudar. ¿A qué ayudar? A hacer un análisis en nuestra vida, ¿eh? Y ver realmente qué nos ha dado Dios a cada uno de nosotros. Analízate para que podamos ver cómo está tu vida, cómo está mi vida en estos momentos. Pero tú dirás, bueno, me ha dado esto, ¿no? Pero ¿qué otra cosa me ha dado Dios? La palabra de Dios dice que el Señor nos ha dado poder. Vayamos a Hechos, por favor, amor. 1:8, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Amén. tierra. Entonces vemos que el Señor que dice, ya no te quedes hundido en esta situación. Ya perdona, porque la palabra dice, si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar. Si tienes una situación con tu hijo o tu hijo, ve y arregla tu asunto con él. No puedes tener a tu hijo o a tu hija en una ruina espiritual, diciendo Dios lo va a hacer. Sí, yo lo creo también, pero tenemos que activarnos. Tenemos que hacer nosotros lo que nos toca. El Señor dice, ya te di poder, ¿por qué no crees? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí paralizado, que no quieres caminar y tener fe y creyendo que tu hija, tu hijo, tu situación matrimonial puede ser arreglada por medio del poder de Dios? Dice, yo te di el poder para que prediques mi evangelio sin miedo. Tú predica y yo hago la obra de convencimiento, que esa es la que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que no estemos encerrados ya en una situación que está matando poco a poco nuestras vidas espirituales, o puede ser la de tu hijo, la de tu hija espiritualmente. Sácalo en el nombre de Jesús de esa cueva. Ayúdalo a levantarse y salir. No solamente digas, Dios va a hacer la obra, sí la va a hacer ahora, pero tiene que hacer su parte, la otra parte. Perdón la redundancia, ¿no? Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Cómo Jesús dio a sus seguidores en este versículo que leyó mi esposa una misión, como a ti te la da, como a mí me la ha dado. Te dio una vocación como a ti te la da y como a mí me la da, como se la da a la iglesia. ¿Y era esa vocación? ¿Cuál era esa misión y visión también? Era ser testigos. ¿Qué estoy diciendo con eso? Es dar testimonio del poder del Espíritu Santo en todos los ámbitos de la vida y actividad del ser humano. Predica también con testimonio, porque puedo yo predicar la palabra y me puedo saber muchos versículos, pero si no, mi testimonio está por los suelos. ¿Cómo quiero ser un testimonio con mis hijos? Para que tengan un cambio radical. Para que me diga mi hijo, mamá, papá, yo quiero eso que tú estás viviendo. ¿Cómo quieres vivir en libertad si tu matrimonio está haciendo pedazos, estás haciéndose pedazos? ¿Cómo quiero tener una buena relación de noviazgo si no pongo a Dios primero? Entonces, no solo tenemos que dar testimonio en todos los ámbitos de nuestra vida como seres humanos. También el Señor nos dio y les dio la capacidad, ¿verdad?
la habilidad, la sabiduría para desempeñar ese papel de compartir el evangelio a los demás. Ese poder es el don de Dios por medio de su Espíritu Santo, de poder predicar, de poder entender qué es lo que estás compartiendo. Pero es necesario meterte a las Escrituras. Es necesario que aprendamos de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que puede hacer eso, porque es el único que lo puede desempeñar. Es el único que puede desempeñar ese papel que Dios nos encargó para hacer. Entonces, si no tenemos al Espíritu Santo, si no tienes al Espíritu, no puedes desempeñar ese papel con poder, porque el poder es el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Vas a hablar? ¿No? Es el Espíritu Santo en tu vida. Pero debes de levantarte, debes de entender, ay, es que a mí me puso, no, mejor tú de porque tú sabes más, no, es que mejor tú de porque tienes tiempo. Si el Señor te lo puso en ese momento en tu corazón, es porque el Señor quiere que tú seas ese vaso para poder compartir la palabra de Dios. Por eso es el poder, no es tu poder, es el poder de Dios en tu vida. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque ahora nuestro trabajo en el reino de Dios tiene el poder de contribuir al establecimiento del reino de cada persona y familia. ¿Ya vieron la importancia? Es para que tú establezcas ese poder del Espíritu Santo compartiendo el Evangelio, es para que tú puedas establecer el reino de Dios a cada persona, a cada familia. Por eso hay familias disfuncionales, porque no quieren que el reino de Dios sea establecido en los hogares. Por eso hay jóvenes que andan vagando de aquí para allá, haciendo de su vida lo que ellos quieren, porque no quieren ni aún los padres establecer al reino de Dios. Y dirás, ay, ¿cómo sabes? Yo sí oro. Sí, pero tu deber es compartirle la palabra, estar ahí, vamos a orar, vamos, ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar listos, nosotros tenemos que estar listos para cuando Cristo regrese, digamos, aquí estoy. Me habla mi pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la importancia de estar. Y desde el sábado se ha estado hablando de eso. Ten aceite en tu lámpara. No quieras robar el aceite del otro porque no se va a poder. Jesucristo nos dio el poder y la autoridad. Vayamos a amor. Lucas 9:1, por favor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, vemos, ¿verdad? En este versículo, perdón, cómo el Señor nos capacita completamente. Él no deja nada a media. Él lo que hace lo va a terminar en tu vida. Él lo que hace lo va a terminar en tu hijo o en tu hija, en tu matrimonio, en tus amistades, en tu ministerio. Pero tienes que querer tú. Tienes que hacer tu parte, porque el Señor quiere capacitarte para que ese poder de predicar el Evangelio por medio del Espíritu Santo haga la obra. Con ese poder hay sanidades, hay liberaciones, hay libertad. Pero no es tu poder, no es mi poder, es de Dios. Dependemos totalmente de él. Pero da tristeza que muchas veces lo hablamos hace un momentito. Muchas veces se tiene el temor y dejamos de confiar en él y no actuamos como el Señor nos manda. ¿Por qué no actuamos así? Porque seguimos viviendo en esa cueva. ¿Qué cueva? De tu miedo, tus enfermedades, tus dolencias, los vicios, el desánimo, la falta de perdón, la desconfianza.
y pon el que Dios te ha puesto en tu corazón, que está haciendo que en ciertos momentos de tu vida vivas en una cueva oscura, donde no hay luz, cuando Jesucristo dice que Él es la luz. Entonces, ¿verdad? Vemos que como Dios le dijo a Elías, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué le dijo? Ya te alimenté, Elías, ya te di de beber, ya te fortalecí para que sigas tu camino y cumplas tu propósito. Hoy el Señor te está diciendo lo mismo, me está diciendo lo mismo. Ya eres de mi familia, ya te alimenté con mi palabra, ya te di de agua de beber de mi Espíritu Santo para que sigas y cumplas tu propósito. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí paralizado? ¿Qué haces aquí recibiendo todos los dardos del enemigo? Si ya te dije qué es lo que tienes que hacer para cubrirte de ello. ¿Qué haces aquí? Entonces, hoy en esta tarde el Señor nos está haciendo esa misma pregunta y te está diciendo, ¿qué haces aquí? Reflexiona, ¿qué haces aquí? Te está diciendo el Señor, ¿por qué todavía estás hundido en la depresión? ¿Por qué todavía estás hundida en el desánimo, en la tristeza? ¿Por qué todavía piensas que yo no puedo hacer la obra? Por eso dice el Señor, ¿qué haces aquí? Levántate, toma ánimo, cumple tu propósito, porque yo estoy contigo. ¿Qué nos dice? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no crees que no te fortalecí? ¿Que no te fortalecí con mi palabra? Ya lo vimos, que es el pan y el agua. Escucha lo que el Señor quiere para tu vida. Él te quiere que te levantes. Él quiere que salgas de la cueva y que cumplas ese propósito en tu vida, para que tú puedas establecer el reino de Dios en tu familia, en cada uno de tus hijos, tus vecinos, en tu familia. Comparte, no digas no puedo, no digas estoy chiquito, di sí puedo, comparte el evangelio con los demás, porque ya te dijimos, porque Él va contigo, porque el poder Él lo da, que es su Espíritu Santo, el que convence es su Espíritu Santo. No te detengas, sigue estableciendo el reino de Dios, porque esa es la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él quiere que sean sanados, Él quiere que sean liberados por medio de Jesucristo. No quiere que nadie se pierda, quiere que todos lleguen al arrepentimiento y entreguen su vida pasada y tengan una vida nueva. Que quiere que tú seas ese eslabón para que ellos salgan de la cueva, para que salgan de este mundo tan complicado que estamos viviendo y tengan un propósito en su vida. El Señor también nos ha dado la victoria. 1 Corintios 15:57. ¿No? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí en este versículo la relevancia, la importancia que el versículo nos da, ¿verdad? Todo eso está en la persona de Dios. Pero ¿qué crees? El único medio, ya lo voy a volver a repetir, es Cristo Jesús. Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Él es la razón principal por la cual los cristianos somos salvos. Por lo cual los cristianos vencieron la muerte espiritual, ahora y para siempre. La palabra nos manda a dar siempre gracias por todo. Aún en cualquier situación en la que estés pasando. En la que estés pasando, si está difícil tu situación, todos pasamos por momentos difíciles. No es fácil los tiempos que estamos viviendo.
Pero la palabra dice confiar, porque yo he vencido al mundo. Confía en Él y Él lo hará. Pero sé persistente. No digas ahorita sí y mañana no. Mañana sí y pasado no. Pero cuando nos sentimos tristes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos tristes? ¿Qué hacemos cuando las situaciones nos abruman por todo lo que está sucediendo? ¿Qué hacemos? O cuando pensamos, esto no va a cambiar nunca. Y empieza a deprimirse uno. Porque empezamos a ver que por nuestras fuerzas no hay salida. Por nuestras fuerzas no hay solución. Por nuestras fuerzas está perdido mi hijo, está perdida mi hija, está perdido mi matrimonio. ¿Qué haces en ese momento difícil? Analiza. ¿Qué haces en ese momento difícil? Cuando tú te has sentido sin salida, cuando te sientes frustrado, porque haces y haces y no puedes, ¿qué haces? ¿Haces una pausa? ¿Haces una pausa en tu vida para reflexionar en Cristo? ¿O no lo haces? Analízate. Entonces, debemos aprender a tomarnos un momento, respirar hondo y decir, gracias Señor, gracias Señor, porque yo sé que tú estás en el asunto. Es importante tomarnos un tiempo y detenernos también para ser agradecidos, porque muchas veces no somos agradecidos. Recibimos y recibimos del Señor, pero no somos agradecidos. Aún con las personas, no somos agradecidos. Entonces, tómate un descanso. No estoy diciendo, deja de ir a la iglesia, no estoy tratando de decir ese tipo de descanso. Tómate un descanso para respirar unos 5 minutos y analiza la situación. Yo siento que esto no se va a poder, yo siento que esto no tiene solución. Pero tu escritura, Señor, dice que todo es posible para el que cree. Y en tu palabra dice, si crees, todo es posible. Y yo lo creo, Señor. Entonces, tómate tu tiempo, ordena tus pensamientos y date cuenta de que Dios te creó para disfrutar de las cosas buenas de la vida, no para que sufras. Dios hizo cosas buenas para tu vida y para mi vida. Te invito a que dejes de luchar por tus fuerzas, porque nunca, nunca, óyeme, nunca vas a poder vencer tú solo o tú sola. El Señor nos ha dado armas poderosas para vencer y destruir fortalezas en el poder de su Espíritu Santo. ¿Qué dice 2 Corintios, amor? 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, todos los días, amigo, todos los días, hermano, hermana, todos los días vamos a tener batallas mentales, batallas espirituales. Todos los días. No digas, no, yo sí, no, no, todos los días vamos a tener batallas mentales y como espirituales. Muchas veces cuando nos sentimos derrotados, esas guerras se hacen fortalezas que tienen que ser derribadas. ¿Por qué se hacen fortalezas? Porque te empiezas a deprimir y empiezas a tener una mente, ¿cómo se dice? Entenebrecida, como dice la palabra, y no te dejan ver la luz, no te dejan ver la salida. Por eso es importante no desconectarte de Dios, no desconectarte de la oración, no desconectarte de la palabra, seguir compartiéndola, seguir reuniéndote como cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque todo eso hace, toda esa desconexión que hagamos, hace que no caminemos en la voluntad de Dios. Porque nosotros nos separamos. Muchas veces, fíjense, lo podemos hacer sin darnos cuenta. Ya cuando te das cuenta, ya estás bien frío. Ya no te interesa lo espiritual. Buscas por los amigos, por todos lados, pero el último lo dejas Dios. A Dios ya cuando ya no puedo. ¿Qué dice 2 Corintios 10:5? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, te van a venir, esas son las luchas mentales, ¿verdad? Las luchas espirituales, todos esos argumentos. Es que no voy por esto, es que tengo estas situaciones y los es que, y si es que es, o yo puedo hacerlo solo. Todo eso se levanta contra Dios. Y la palabra dice, llévalo cautivo a mi obediencia, a la obediencia de Cristo. Llévalo cautivo. ¿Por qué? Porque tu mente como hijo de Dios debe de ser renovada por medio de su palabra. ¿Para qué? Para que tú puedas cumplir ese llamado que Dios te ha dado. A todos el Señor nos ha dado llamados, que es predicar el evangelio. Pero que para que eso funcione, nosotros tenemos, lo vimos el domingo, tenemos que apartarnos, sed santos, porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Padre. Entonces, tenemos que alejarnos de toda cosa que no le agrada a Dios. Fíjense lo que dice Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice la palabra de Dios, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice, ya basta. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Entonces dice, ya basta de estar un tiempo aquí conmigo y un tiempo allá, ya basta. Sí, tu mente tiene que ser transformada, tu mente tiene que ser renovada conforme a lo que está escrito, conforme a mi palabra. Si es renovada, entonces tú vas a poder entender y vas a poder discernir por medio de mi Espíritu Santo cuál es la voluntad mía para tu vida, cuál es la voluntad mía para tu familia, cuál es la voluntad mía para tus hijos. Pero haz tu parte, tienes que hacer tu parte. No quieras que todo caiga como llegó al maná del cielo así sin hacer nada, ¿no? Tienes que trabajar. Entonces, vemos que la voluntad de Dios siempre que es agradable y perfecta para sus hijos. Hay un compañero que dice, yo voy a ir al cielo, yo no he hecho nada mal. Ah, está bien. Eso no lo dice la Biblia. No, no tiene por qué leerlo. No he hecho nada mal, yo no tengo que hacer. Cada quien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso primero tenemos que ser transformados para uso exclusivo de él. Una pregunta, ¿no estaba fallando el internet? No, Agustín, se oye bien. Ok, gracias. Entonces, gracias. El Señor también que nos ha dado promesas. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:4, amor? Por medio de las cuales nos ha dado las preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, todo lo que está escrito en su palabra es para que la disfrutemos. Para que la disfrutemos en comunión, en su presencia. Por eso es la importancia de reunirnos como cuerpo. ¿Sí? Entonces, pero para que la disfrutemos, para que disfrutemos de esas promesas, tenemos que menguar nosotros. Para que el Espíritu Santo, para que el Señor crezca en cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que huir, alejarnos de los deseos de este mundo, ¿verdad? Que pervierte al hombre en sus caminos. Esa es la importancia, ¿no?
Tenemos que alejarnos de todo. ¿Por qué? Porque somos vasos. Tú decides cuál va. ¿Eres un vaso útil o un vaso inútil? Entonces, ya para terminar, hoy es tiempo, como es el devocional, ya de salir de la cueva. Y no te quedes ahí. Sal, da el siguiente paso de fe. ¿Sí? Sal de esa cueva, de esas cosas que te han paralizado por mucho tiempo y que no te han dejado crecer en Cristo. Tenemos que dejar de ser pasivos y activarnos para la obra de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Como miembro, como cada miembro de iglesia. Entonces ya no vivas preso en el desánimo. Ofrece tu vida al dador de ella, que es Dios. Ya no vivas preso de tus propios deseos. Acércate a Cristo, que Él te hará libre de toda ansiedad, frustración, tristeza, y te hará libre de toda cadena que tengas hoy en tu corazón. No permitas que el enemigo te haga esclavo de tus problemas y te impida levantarte y vivas caído. Que el enemigo siempre quiera que vivamos derrotados. Quiere que vivamos sin salida. Quiere que estemos viviendo siempre en una cueva de desánimo, donde solo hay oscuridad, donde no hay luz. Entonces, el Señor Jesucristo te dice, yo soy la solución a ese problema. Yo soy la luz. Rinde tu vida a mis pies y yo te sacaré de esa cueva donde has estado por muchos tiempos. Yo te haré libre de esa cadena, de esas cadenas, para que puedas vivir en plenitud. ¿Por qué? Ya lo vimos, porque Él es el dador de la vida. Él es el que te rescata del pozo cenagoso. ¿Qué dice Juan 8:36? 5:36, amor, por favor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y yo lo creo, ¿no? Si el Hijo te libertó, vas a ser verdaderamente libre. Entonces, deja de vivir como si no tuvieras identidad, porque Él ya te dio identidad. Cuando fuiste a Cristo y lo recibiste con todo tu corazón, en ese momento, Él te dijo, ahora eres mi hijo. Ahora tú perteneces a mi familia. Así que ya no vivas como esclavo. Ya no vivas como esclavo de este mundo, sino vive como hijo de un rey, porque eres eso. Vive en plenitud en Cristo. Y termino como empezamos. Sal ya de la cueva. No te rindas. Pues muchas gracias por permitirnos estar en sus casas y espero que haya sido de bendición a sus vidas. ¿Vas a decir algo más? No, ¿podrías orar, Reina, por favor, para ser despedidos? Sí, me escucho. No sé por qué no me escuché. Entonces, Dianita, por favor, ¿me apoyas para ser despedidos? Sí. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento, por esta enseñanza. Ayúdanos, Señora, a poder arreglar todos esos asuntos que están pendientes, Padre, así como tú lo pides, y dar buen testimonio y saber establecer el reino de ti, Señor, de nuestro Dios amado. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y por todos los que nos conectamos también, Señor, por aquellos que nos han conectado. Pon eso en su corazón, ese deseo para seguir escuchando tu palabra y así poder seguir haciéndola eficaz en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues gracias por darse su tiempo. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Bonita tarde. Gracias, Josito. Gracias, señorita. Bendiciones, hermanitos. Bendiciones.